Hola a todos, muy buenos días. Muchísimas gracias por conectarse a este webinar en donde vamos a estar revisando la ley que se acaba de publicar hace muy poquito en agosto, la ley 21.368 que regula los plásticos de un solo uso. Esta actividad se enmarca dentro de nuestra agenda de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago, con el fin de promover el desarrollo más sostenible de nuestras empresas. Y particularmente la economía circular hoy día es uno de los ejes que estamos promoviendo de forma muy intensiva, de tal manera que podamos ir transitando desde el actual modelo de desarrollo lineal hacia a una nueva lógica de producción, de consumo y de descarte que nos permita reducir, reutilizar y reciclar, que son los principios de la economía circular. Y pues bien, para revisar de este tema, aquí contamos con un panel de lujo. Nos acompaña Guillermo González, quien es jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente y a estas alturas ya gran amigo de la casa, ha participado, le ha tocado a Guillermo precisamente liderar durante todo este periodo las principales políticas públicas en materia de economía circular. Acabamos digo, porque la Cámara también fue partícipe de esa iniciativa de lanzar hace muy poquito la hoja de ruta de economía circular al 2040 de nuestro país, que es un tremendo desafío. Pero además lo interesante de este proceso es que fue un proceso sumamente participativo de la sociedad civil, del mundo empresarial, del mundo público, y por lo tanto esperamos que esto también conlleve el compromiso de todos estos sectores para este importante desafío. También nos acompaña esta mañana Verónica de la Cerda, quien es CEO de Triciclos. Triciclos probablemente una de las empresas pioneras en materia de economía circular, cuando probablemente el concepto no estaba tan instalado. Es una empresa B, Triciclos, y además con un montón de premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Partieron con el tema de los puntos limpios, que probablemente es lo más visible y lo más masivo, pero hoy día están desarrollando montones de soluciones en ingeniería, innovación, en materia de economía circular, en todos los procesos productivos de las organizaciones. Así es que Verónica también tiene un tremendo expertise que nos puede compartir en esta sesión. Así es que los invito a estar atentos y también durante las sesiones, las presentaciones, si tienen algunas inquietudes o consultas, las podemos ir desarrollando en el chat para intentar resolverlas al final de las ponencias. Así que muy bienvenidos Guillermo y Vero, y te doy el pase, Guillermo, para que nos cuentes respecto de esta nueva política pública de los plásticos de un solo uso. Muchas gracias, Vero. Hola, Vero. Y a todas las personas que están conectadas, muy buenos días. Un gusto estar acá, poder contarles un poquito más de esta nueva ley que nos alegra mucho. No tenemos leyes ambientales todas las semanas ni todos los meses, así que la verdad que es un hito muy importante que tenemos para celebrar. Y ahora, bueno, por supuesto, hay que ponerse en marcha para avanzar hacia su implementación. Voy a pasar a compartir la pantalla de inmediato y tengo una presentación que dura unos 20 minutos, donde obviamente me voy a referir al detalle de esta ley, pero voy a partir contándole un poco como el contexto más general para que se entienda el contexto donde está instalada esta ley, ¿cierto? Aquí tenemos básicamente un problema de contaminación por plásticos y hemos nosotros desde el Ministerio del Medio Ambiente tomado una serie de medidas para abordarlo, y esta, que es la ley 21.368, es una de esas medidas en la que obviamente vamos a profundizar hoy, pero creo que es bueno partir con una mirada más de conjunto, ¿ya? Tenemos un problema de contaminación por plástico no solo en Chile, sino a nivel global, donde, como ven ahí, es muy poco circular este material, el uso que le estamos dando a este material. Mucho del uso que le estamos dando a un material que es muy durable, que es gran parte de la gracia que tiene el plástico, que puede durar mucho tiempo, lo estamos por diseño construyendo para que dure muy poco tiempo, ¿cierto? Para ser usados en productos de un solo uso. Y gran parte del problema
que justamente viene a abordar este proyecto de ley. Como digo, acá tenemos un problema bien complejo. Nosotros hablamos de el problema de la contaminación por plástico. No estamos en contra del plástico per se, sino de cómo estamos usando ese plástico de una manera muy poco inteligente, ¿cierto? Que nos lleva el problema que vemos acá. Principalmente se evidencia este problema en los océanos, ¿cierto? No le voy a mostrar imágenes, probablemente las han visto, y es parte de lo que inspira también el trabajo, digamos, de este proyecto de ley. De hecho, las principales organizaciones de la sociedad civil que estuvieron empujando y acompañando todo este proceso, a quienes reconozco el enorme trabajo y aporte que hicieron, que son Oceana y Plastics Ocean, justamente tienen que ver con tienen una preocupación especial por la contaminación de los océanos producto del plástico. Nosotros lo que planteamos es que necesitamos transformar esta relación que tenemos con el plástico, y ya el año 2018, en octubre del año 2018, ya hace casi 3 años, como país suscribimos este acuerdo global promovido por la Fundación Ellen MacArthur y ONU Medio Ambiente, que es el New Plastics Economy Global Commitment, el compromiso global hacia una nueva economía de los plásticos, donde básicamente plantea como visión tres puntos, ¿cierto? Eliminar todos los artículos plásticos problemáticos e innecesarios, ¿cierto? Y vamos a ver que este proyecto de ley justamente aborda ese objetivo de manera muy directa. En segundo lugar, asegurarnos de que los plásticos que necesitamos efectivamente sean reutilizables, reciclables o compostables. Este proyecto de ley también tiene que ver con la reutilización, con el reciclaje y con los plásticos compostables, con esas 3 dimensiones. Y por último, circular, o sea, porque no nos basta contar con plásticos que sean reutilizables, reciclables o compostables si estos plásticos no se reutilizan, no se reciclan o no se compostan, y por lo tanto necesitamos asegurar que efectivamente circulen los artículos plásticos, ¿cierto? Para que justamente no lleguen a el medio ambiente. Y en esta misma lógica es que hemos desarrollado varias iniciativas, al mismo alero de este trabajo con la Fundación Ellen MacArthur. Lanzamos el Pacto Chileno de los Plásticos, que bautizamos Circula el Plástico, donde básicamente convocamos a los principales actores de la industria vinculadas al mundo del plástico, pero también a otros actores claves de la sociedad, como son las municipalidades, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y obviamente varios actores públicos como nosotros, pero también el Ministerio de Salud, por ejemplo, que son muy relevantes en avanzar para allá. Y estas organizaciones se fijaron metas que son voluntarias, que van más allá de la regulación, que tiene un horizonte al año 2025, que están 100% alineadas con los objetivos que mencioné en la lámina anterior. Además de eso, también en la lógica público-privada desarrollamos la etiqueta de reciclabilidad en un acuerdo de producción limpia, donde nuestro partner principal es Sofofa, pero al que también sumamos a otros actores públicos clave como el CERNAC, que tiene que ver con la información a los consumidores, que es de lo que esto se trata, la Superintendencia del Medio Ambiente, y también organizaciones de la sociedad civil como la Asociación de Consumidores Sustentables, AS Circular, que ha jugado también un rol muy importante. Y básicamente aquí lo que hicimos fue dar información a las personas, a los consumidores, respecto de qué envases realmente son reciclables en Chile, ¿cierto? No decir qué reciclaje es técnicamente reciclable, pero en verdad hay envases que son técnicamente reciclables, pero claro, se reciclan efectivamente en otros países. Si un envase es reciclable, pero solamente se recicla en Corea del Sur, a nosotros no nos sirve nada. Yo voy a comprar ese envase y no va a circular en Chile, que es lo que queremos, ¿cierto? Y justamente aquí lo que hicimos fue dar información respecto de qué envases realmente son reciclables. Esto no solamente cubre los plásticos, sino que cubre también los otros tipos de envases, pero lo que hemos visto, y un poco lo que veíamos desde un inicio, es que para cualquiera de nosotros es bastante fácil reconocer cuando un envase es de vidrio, cuando un envase es de aluminio,
Pero cuando es de plástico, aquí estamos hablando de una familia muy amplia de materiales, ¿cierto? Y ahí es donde se vuelve mucho más complejo, y de hecho en este acuerdo de producción limpia, que ha sido un piloto de una etiqueta, ¿cierto? Lo que hemos visto es que el mayor desafío está justamente en los plásticos, ¿cierto? Esto es un piloto, como digo, que nos ha permitido aprender un montón y que nos está permitiendo ahora avanzar hacia un segundo paso, que ya es entrar a regular estas etiquetas, que es el desafío que viene ahora por delante. En tercer lugar, obviamente, o sea, además de esas iniciativas que son público-privadas, voluntarias, nosotros como Ministerio de Medio Ambiente somos un ministerio regulador y por lo tanto entra aquí la regulación muy fuerte y justamente la REP, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, y específicamente el decreto de envases y embalajes, de las metas de envases y embalajes de la REP, es fundamental para poder avanzar hacia justamente cumplir ese tercer objetivo, que es circular, ¿cierto? Necesitamos montar la infraestructura en Chile para que efectivamente aquellos materiales que son reciclables puedan llegar a la logística inversa del reciclaje y terminar en una planta de reciclaje. Y en ese sentido hemos establecido en este decreto metas para, estas son las metas en el ámbito domiciliario, ¿cierto? Metas para los distintos materiales, de nuevo, no solamente el plástico, pero obviamente el plástico es uno de los más desafiantes nuevamente, y aquí lo que hemos establecido es un calendario gradual, con metas bien modestas al inicio, metas bien ambiciosas como punto de llegada, con un decreto que ya está publicado en el Diario Oficial desde hace 6 meses atrás, el 16 de marzo de este año, y por lo tanto se inicia este proceso el 2023. Esto significa multiplicar en 5 veces lo que hoy día estamos reciclando en Chile, circular 5 veces más, ¿cierto? Y por eso también hemos establecido que para poder masificar el reciclaje como se necesita, y para poder tener a 5 veces más familias reciclando, necesitamos avanzar desde la lógica de los puntos limpios, que ha sido fundamental para generar el cambio cultural, la conciencia, etcétera. Necesitamos ahora avanzar hacia un camión del reciclaje que va a pasar por las distintas viviendas del país en un proceso de implementación que es gradual, que no ocurre de la noche a la mañana, pero que al final nos permite estar cubriendo el 80% de las viviendas del país, que básicamente corresponden a todas las áreas, la zona urbana del país. Entonces, instrumentos voluntarios, la regulación y la legislación, donde lo primero, el puntapié inicial fue la ley de bolsas plásticas, fue de hecho la primera ley que se aprobó durante la administración del presidente Piñera, nos ha permitido generar un cambio cultural enorme también en este ámbito, ¿cierto? Y más importante, nos permitió darnos cuenta de el interés que hay de parte de la ciudadanía de poder ser parte de la transformación. Algo que es un cacho, se puede decir, ¿cierto? Que es un problema que uno tiene que llevar una bolsa reutilizable, que a uno no le pasan la bolsa, una bolsa en el supermercado, que uno tiene que salir haciendo malabarismo con los productos que compró. Resultó que ese año, el año 2018, esta ley, a pesar de todo ese problema, fue elegida por la ciudadanía como la mejor política pública de todo el año, ¿cierto? Y en ese sentido, eso nos dio pie y nos dio claridad respecto de que hay espacio para poder seguir avanzando con mucha fuerza, que la ciudadanía está disponible para hacer ese pequeño sacrificio diario para poder contribuir al cuidado del medio ambiente, y eso es lo que da pie a esta nueva ley, que es la ley de plásticos de un solo uso. Por lo tanto, aquí vamos a entrar al detalle respecto de esta ley, que tiene por objetivo proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos en general, y esto es súper importante y vamos a volver sobre ese punto un poquito más adelante, mediante la limitación en la entrega de productos de un solo uso, no solo productos plásticos de un solo uso, en establecimientos de expendio de alimentos, el fomento de la reutilización, vamos a ver cómo estamos fomentando la reutilización acá, y la certificación de los plásticos de un solo uso, y la regulación de las botellas plásticas desechables. Entonces, ese párrafo inicial que está en la ley resume bastante bien los distintos elementos que vamos a desgranar en esta presentación. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de productos regulados, ¿cuáles son los productos que están regulados? Son los que aparecen aquí en pantalla. Básicamente es todo lo que uno podría llegar a poner en una bandeja, en un patio de comidas, de un local de comida rápida, ¿cierto? El foco
o uno de los grandes focos del proyecto de ley tiene que ver con eso, con este ámbito. El otro gran foco tiene que ver con las botellas de bebidas, de agua, etc. Partimos por este foco, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice la ley respecto de estos productos que aparecen en pantalla? Básicamente, lo que la ley hace es distinguir cuando el consumo es dentro del local y cuando el consumo es fuera del local. Cuando uno va a estos locales, muchas veces le preguntan, ¿para servir o llevar? ¿Cierto? Entonces aquí lo que establece la ley es que las disposiciones son distintas si es para servir, para comer en el mismo local, o para llevarse fuera del local. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que vimos es que cuando el consumo es al interior del local, le podemos exigir a ese local una serie de cosas que no le podemos exigir cuando el consumo es fuera del local. ¿Y qué le estamos exigiendo cuando el consumo es dentro del local? Lo que le estamos diciendo es que todos estos productos que aparecen en pantalla cuando el consumo es al interior del local tienen que ser con materiales reutilizables. No solamente dejar fuera el plástico de un solo uso. Una de las cosas que aprendimos con la ley de bolsas plásticas es que en muchas tiendas lo que pasó fue que pasaron de una bolsa plástica, que es muy problemática, a una bolsa de papel que cuando uno hace un análisis de ciclo de vida se da cuenta que también tiene algunos impactos, ¿cierto? Consumo de agua, etcétera, etcétera. Y por lo tanto lo que aquí dijimos es, cuando se pueda, cuando el consumo es dentro del local, no, la idea no es cambiar una basura por otra basura, ¿cierto? Sino que básicamente dejar de generar residuos en ese local. O sea, hoy día una familia de 4 personas que se sienta a comerse un almuerzo en un local de comida rápida genera una cantidad de basura enorme. El día de mañana se va a parar, va a haber compartido ese almuerzo familiar y va a haber generado cero residuo en ese almuerzo. Ahora, cuando el consumo es fuera del local, evidentemente no podemos exigirle que sea todo reutilizable, porque por razones obvias, ¿cierto? Yo no puedo necesariamente hacer delivery con contenedores reutilizables, sería fantástico, y de hecho he escuchado por ahí que hay algunas startups que están pensando implementar sistemas de ese tipo, pero hoy día no están dadas las condiciones para establecer eso como una exigencia. Y por lo tanto, cuando el consumo es fuera del local, sí se permiten materiales de un solo uso, no se permite el plástico, o al menos no se permite el plástico tal como lo conocemos. Lo que se permite es un plástico certificado. ¿Qué significa que es un plástico certificado? Que es un plástico que puede ser compostado, ¿ya? Y ahí tiene que ver con ese segundo eje que veíamos al inicio de este esquema del acuerdo global de la nueva economía de los plásticos, de avanzar hacia la compostabilidad de los plásticos cuando eso hace sentido. ¿Por qué hace sentido en este caso? Porque tenemos materiales que están contaminados con residuos orgánicos, normalmente tienen restos de aceite, mayonesas, grasas, etcétera, ¿cierto? Y por lo tanto, pretender que esos envases terminen siendo reciclados es bastante difícil, y por lo tanto la apuesta que estamos haciendo acá es que esos envases sean compostados, ¿cierto? A pesar de lo que uno cree, hay plástico, o sea, uno diría, bueno, todos los plásticos son iguales. No, hay plásticos que pueden ser compostados. ¿Qué significa eso? Que pueden, cuando van a una compostera domiciliaria o a una planta de compostaje industrial, que básicamente es una planta de compostaje de mayor escala, pueden degradarse a nivel molecular, y eso es lo que estamos estableciendo, que esos plásticos terminen con los restos de frutas, con los restos de comida, en una compostera. Uno dice, bueno, pero en Chile no tenemos composteras a nivel de todo el país. Pues bien, en paralelo con esta ley, nosotros hemos venido desarrollando, ya publicamos también en marzo de este año, y estamos en pleno proceso de implementación de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que busca justamente avanzar muy fuertemente como país en el desarrollo de la infraestructura y en aumentar muy fuertemente la tasa de compostaje de los residuos orgánicos, y justamente la idea es que estos plásticos compostables entren a ese flujo. Ese entonces es el primer capítulo, los productos en un local de comida rápida. El segundo gran foco tiene que ver con las botellas, ¿ya? Hubo una gran discusión durante la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso respecto de si había que aplicar la misma prohibición a la botella o no. Nosotros planteamos que eso probablemente iba a ir en contra de potenciar la ley REP, que es lo que estábamos hablando antes, ¿cierto? Por distintos motivos, podemos profundizar después en la parte de las preguntas,
pero básicamente llegamos a el siguiente consenso. Acordémonos, esta ley fue aprobada por unanimidad tanto en la Cámara como en el Senado, y el consenso al que llegamos fue que lo que tenemos que hacer es circular este producto, que se puede circular muy bien, a diferencia de lo que decíamos antes, a diferencia de un plato de comida que va a estar contaminado con mayonesa, las bebidas básicamente uno se la toma y prácticamente quedan inmediatamente disponibles para ser recicladas, ¿ya? Y por lo tanto, o pueden ser reutilizadas, ¿cierto? Y por lo tanto aquí estamos avanzando justamente en esos dos caminos, el de la reutilización y el del reciclaje. Por el lado de la reutilización, lo que estamos planteando es que queremos promover las botellas retornables, ¿ya? ¿Cómo estamos promoviendo en este proyecto de ley las botellas retornables? Acordémonos que en la REP también estamos promoviendo las botellas retornables a dejarlas exentas de la meta. Ese es un incentivo que estamos dando para promover las botellas retornables. En este proyecto de ley, en esta ley, perdón, lo que estamos haciendo es promover las botellas retornables, exigiendo a los comercializadores a contar con botellas retornables. Hoy día hay algunas cadenas de supermercados que ya no están ofreciendo la opción de botellas retornables. Estamos diciéndoles van a tener que volver a poner ese tipo esa opción, va a tener que estar disponible para las personas, ¿cierto? Esto va a tener que estar disponible tanto para los supermercados como también para los almacenes, que en general ya lo tienen, o sea, no hay una obligación nueva, porque la gran mayoría de ellos ya lo tienen, pero también para las tiendas de conveniencia. Estos pequeños los pequeños, digamos, locales, digamos, de escala más intermedia, que muchos de ellos tampoco tienen hoy día retornabilidad. Pero, ¿me confirmas que se me escucha bien? Porque me sale el mensaje que estoy con la señal débil. Por último, puedo apagar la cámara. ¿Hay alguien me confirma? Hola, hola. Se está escuchando perfecto, Guille. ¿Se me está escuchando perfecto ya? Genial, buenísimo. Entonces, lo que le estamos diciendo es tienen que tener la opción retornable, y lo otro que es nuevo y que está muy acorde con los tiempos que corren, es que le decimos que esa opción tiene que estar también disponible cuando la venta se realiza por medios electrónicos. Cuando yo compro a través de alguna de las plataformas en un supermercado, va a tener que estar disponible la venta de productos retornables, lo que también significa un desafío justamente para las plataformas, digamos, las plataformas de delivery que obviamente han explotado con la pandemia. Y el segundo tema que tiene relación con las botellas tiene que ver con las botellas que le llamamos históricamente desechables, ¿cierto? Que ojalá no las desechemos, sino que las reciclemos, ¿cierto? Pero las botellas de un solo uso, lo que estamos estableciendo aquí en esta ley como exigencia es que esas botellas cuenten con un cierto contenido de material reciclado. Vimos antes que a través de la REP lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tener una gran cantidad de materiales reciclados que van a estar disponibles, pero uno de los grandes desafíos que conversamos cuando discutimos y digamos, tramitamos el decreto de las metas de la REP de envase y embalaje es, bueno, ¿qué vamos a hacer con tanto plástico? Parte de la solución está acá. Lo que estamos diciendo en esta ley es que parte de ese plástico tiene que ser incorporado en las botellas, ¿cierto? Esto es algo que hoy día se está haciendo en muchos países del mundo, no solamente países desarrollados, Bolivia, Perú, varios países de la región tienen plantas de botella a botella, Chile no la tiene, y por lo tanto lo que estamos haciendo aquí es establecer un calendario progresivo para poder, para asegurarnos de que las botellas que nosotros tenemos de bebidas, de aguas, de jugo, etcétera, efectivamente sean botellas circulares en el sentido que contengan ese contenido de material reciclado, generando esa demanda para lo que la red va a disponibilizar. Algunos elementos adicionales, la fiscalización en el cumplimiento de la ley, esto es equivalente a la ley de bolsas plásticas, son las municipalidades las que están a cargo de su fiscalización, la imposición de las sanciones está a cargo de los juzgados de policía local, tenemos sanciones que son equivalentes a los de la ley de bolsas plásticas, estamos hablando de entre 1 y 5 unidades tributarias mensuales, o sea, entre 50 y 250.000 pesos aproximadamente por cada producto de un solo uso que está prohibido y que se ha entregado, ¿cierto? Por lo tanto, estamos hablando de sanciones bien elevadas en caso de incumplimiento. Por otra parte, en términos de los plásticos certificados, nosotros como Ministerio del Medio Ambiente vamos a otorgar
ese certificado, ¿cierto? Sí vamos a poder delegar en terceros, en empresas, digamos, que van a validar el cumplimiento de los requisitos que estén establecidos en el reglamento. Voy a referirme al reglamento a continuación. Pero básicamente nosotros otorgamos ese certificado, o sea, no hay una autocertificación, sino que esto va a estar bien validado. Esto es un poco lo que ya mencioné, lo podemos delegar en terceros que van a estar a su vez supervigilados por la Superintendencia del Medio Ambiente. Aquí hay una necesidad muy importante de también avanzar hacia educación ambiental. Esto es una transformación cultural y por lo tanto nosotros como ministerio tenemos como obligación el desarrollo de programas de educación ambiental. Estamos, así como participo entusiastamente hoy día en esta actividad, nosotros mismos como ministerio hemos estado desarrollando un ciclo de webinars para poder informar a la ciudadanía y a los distintos actores, a las municipalidades, a los locatarios de establecimientos de venta de comida preparada respecto de este tema, y vamos a seguir desarrollando otro tipo de acciones. Y por otro lado, también como ministerio tenemos como obligación la promoción del compostaje, y específicamente del compostaje a nivel industrial de gran escala a nivel de las municipalidades. Entonces, varios de los detalles de la ley, como debe ser, ¿cierto? La ley nunca se mete en el detalle fino, ¿cierto? Sino que establece los lineamientos generales. Este caso no es la excepción. Esos detalles finos se van a detallar en un reglamento, para el cual tenemos 18 meses para su dictación, o sea, tiene que estar dictado de aquí a el 13 de febrero del año 2023, o sea, todavía queda un año 5 meses. Y básicamente este reglamento va a establecer requisitos específicos respecto de los plásticos certificados, lo que hablábamos antes de los mecanismos de verificación de la compostabilidad, etcétera, del contenido de plástico reciclado en el caso de las botellas, ¿cierto? Y también en el caso de los supermercados que tienen que vender botellas retornables, la ley establece que esos tienen que tener por lo menos un mínimo de la vitrina donde venden las bebidas, tienen que tener envases retornables, y eso también va a estar detallado, cómo se va a determinar ese porcentaje, cómo se calcula, etcétera, va a estar detallado en ese reglamento. Esto es lo último. ¿Cuál es la gradualidad que tiene aquí? Esto no ocurre todo de la noche a la mañana, ¿cierto? Como tiene que ser, hay tiempos de adecuación para los distintos ajustes. Lo más rápido que va a ocurrir es a los 6 meses, estamos hablando del 13 de febrero ya del próximo año, del 2022, vamos a tener ya la prohibición de todos los productos que aparecían en una de las primeras láminas. Todos esos productos no van a poder seguir siendo de Plumavit a partir de los 6 meses, y también a partir de los 6 meses se prohíbe la entrega de bombillas, revolvedores, cubiertos y palillos de plástico de un solo uso. A los 6 meses también los supermercados tienen que ya contar con la oferta de retornables para los demás locales, para los almacenes y para las tiendas de conveniencia. Esa obligación entra a regir recién a los 2 años, ¿cierto? Y la ley entra ya en vigencia plena a los 3 años, cuando lo que vamos a tener es que entra ya a regir la prohibición de entrega de los productos de un solo uso cuando el consumo es al interior del local, entra a regir la prohibición de uso de plástico no certificado cuando el consumo es fuera del local, ¿cierto? Y por otro lado también se establece ya el porcentaje de vitrina que hablaba antes, se establece que tiene que ser, por ley, tiene que ser por lo menos de un 30% a partir de ese año. Hasta ese año tienen que contar, pero todavía no va a estar establecido, no está establecido ese porcentaje, porque justamente, como señalé antes, eso se va a detallar en el reglamento, y el reglamento recién va a estar en 1 año y medio, y por lo tanto es imposible exigirlo antes de que esté ese reglamento. Esto es, como ven, un proyecto de ley, o sea, una ley ya hoy día, todavía no me acostumbro, a que ya estuvimos discutiéndolo tanto tiempo, una ley hoy día, ley de la República, que, como señalé al inicio, va a ser tremendamente importante en permitirnos avanzar en este camino hacia la circularidad. Así que, de nuevo, muy contentos estamos, pero también muy desafiados en la implementación que se viene. Muchas gracias, Vero, y quedo ahí para la parte de las preguntas. Muchísimas gracias, Guillermo. La verdad, sumamente interesante poder conocer detalles de esta nueva ley.
y de los desafíos que se nos vienen hacia adelante. Las preguntas, hay varias preguntas en el chat, pero si te parece las vamos a dejar hacia el final de ambas ponencias. Así que, Verónica, muy bienvenida y ahí ya puedes empezar a compartir pantalla. Gracias, tocaya Vero, gracias Guillermo por la súper buena explicación, gracias por la invitación y feliz de poder compartir con ustedes un poco también de contexto y de cómo nosotros creemos desde Triciclos que podemos ayudar a aquellos regulados, ¿no?, que van a tener que empezar a adaptarse a estas nuevas circunstancias. Así que felices también de que estas cosas vayan avanzando en Chile. Tal como tú mencionaste, Vero, nosotros existimos desde hace ya más de una década tratando de eliminar el concepto de economía lineal, ¿cierto?, para poder avanzar hacia una economía circular, donde no solo generemos menos residuos, sino que hagamos un uso más eficiente de nuestros recursos naturales, ¿cierto? Aquí un poco de, voy a irme un poco atrás solo para refrescar el por qué estamos todos avanzando en esto. No podemos seguir extrayendo, produciendo, consumiendo y disponiendo, asumiendo que podemos extraer recursos ilimitados cuando no existen los recursos ilimitados, y tampoco podemos ir botando, ¿cierto?, todo lo que consumimos en un espacio de tiempo muy reducido, que no solo genera un problema directo, sino que evidentemente a lo largo de todos estos procesos se generan problemas de emisiones que evidentemente necesitamos ir a contener. ¿Dónde podemos efectivamente ir a resolver el problema? Suena obvio, pero en el diseño, ¿cierto? Y por eso es importante cuando cuando Guillermo, perdona, mencionaba las diferentes, las tipologías, ¿cierto?, de los diferentes productos y qué es lo que podría estar permitido o no, qué tipo de materiales, en fin, porque es cuando nosotros diseñamos un producto que tenemos que poner en consideración los potenciales efectos que este producto va a tener en el medio ambiente, y es en ese momento en el que tenemos que cuantificar, ¿cierto?, cuáles son los impactos de las diferentes alternativas disponibles. En Triciclo siempre hemos dicho perdón, que la basura es un error de diseño y que por lo tanto es ahí donde necesitamos ir a corregirlo. La respuesta evidentemente está en un modelo más circular de producción y uso de recursos. No voy a entrar en detalle, esto es evidentemente materia de otro espacio, pero creo que es siempre importante refrescar que necesitamos no solo entrar en el reciclaje, y por eso en esta ley es sumamente importante. Tenemos que ir a controlar qué tipo de materiales usamos y qué tipo de uso le damos a las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fomentamos no simplemente poner cosas en el mercado que eventualmente podrían terminar en una planta de reciclaje, sino que también vamos pensando en otros modelos de consumo y uso que nos permitan, ¿cierto?, tener un desempeño ambiental mejor en nuestros hábitos de consumo de todo lo que abarca, ¿cierto?, esta ley, como por ejemplo la retornabilidad. ¿Por qué también es relevante? Les mencionaba temas de emisiones. Hoy día efectivamente estamos con un desafío mundial que tiene que ver con la reducción de nuestras emisiones para poder controlar, ¿cierto?, los efectos del cambio climático, y para poder nosotros llegar o siquiera considerar avanzar hacia una reducción de emisiones general en el medio ambiente, o sea, en nuestra economía a nivel global. Evidentemente hay una parte que está muy vinculada a la producción de energía, pero hay otro componente que está directamente vinculado con los productos y nos toca súper de cerca, y gran parte de eso puede ser resuelto a través de migrar, ¿cierto?, hacia modelos de economía circular, y con esto atajamos una parte importantísima del problema, y por eso que leyes como esta son sumamente relevantes. Guillermo mencionaba el compromiso de Chile, ¿cierto?, a este Global Commitment en torno a la nueva economía de los plásticos, y me gustaría aquí entrar rápidamente, y no voy a extenderme mucho, pero me parece importante traer a flote lo que trabajamos. Triciclo fue parte, ¿cierto?, de esta iniciativa de la nueva economía de los plásticos en torno a las diferentes estrategias para los usos que se le da hoy día al plástico en temas de envase, ¿cierto? Esta ley está directamente vinculada a eso, a
envases y productos de un solo uso en materia de los plásticos, y este es un problema a nivel mundial y se viene desde hace mucho tiempo trabajando y investigando para diseñar y entender cuáles son las diferentes alternativas. Y allá en el 2017 es que decidimos que la mejor manera de abordar esto era clasificando, ¿cierto?, en estos 3 espacios el mundo de los plásticos. Hay un espacio que equivale aproximadamente al 30%, ¿cierto?, de los plásticos que se ponen en el mercado en el ámbito de envases y desechables, que necesita un rediseño y una innovación radical, eliminar ciertos tipos de materiales, etc. Hay otro 20% que producto del producto que contienen, ¿vale? O sea, el modelo de consumo que hay vinculado a ese plástico, podrían perfectamente pasar a sistemas de reutilización, retornabilidad, relleno, etc. Y hay un 50% de los plásticos que lo que se necesita es efectivamente escalar apropiadamente y garantizar que las cadenas de reciclaje funcionen. Gonzalo, o sea, Guillermo, también lo mencionó, que existe a veces soluciones técnicas de reciclaje, pero no necesariamente están presentes en todos lados, no son económicamente viables, y por tanto, si nosotros nos enfocásemos en garantizar eso, habría un 50% de esta torta que podría ser atajada con soluciones de reciclabilidad. Entonces, la ley que regula hoy día los plásticos de un solo uso en Chile está muy alineada con este marco estratégico. Cuando hablamos de la estrategia número 1, ¿cierto?, hablamos de plásticos de pequeño formato, multimateriales, ¿cierto?, materiales que son poco comunes y de muy difícil manejo. Guillermo hablaba del Plumavit, ¿cierto? El Plumavit o el EPS, ¿cierto?, es uno de los materiales que hoy día va a estar prohibido, como va a ser como el primero que estará prohibido en este sector específico, pero que evidentemente en otros países se está extendiendo a otras usabilidades también, así como también todos los envases que podrían o que están en contacto con alimentos y que podrían en el fondo ir pensando en otra solución como la compostabilidad. Hoy día de estas cuatro áreas o estos 4 focos, la ley de plástico de un solo uso ataja estas 2 últimas. Después, ese otro 20% que veíamos en el mundo de los plásticos, de los envases, ¿cierto?, que pudiese pudiese ir y migrar hacia formatos de reutilización, evidentemente ahí están sistemas abarcados, ¿cierto?, o espacios abarcados por la normativa en torno a las bebidas, ¿cierto?, o otros líquidos que pudiesen ser consumidos en los diferentes locales. Entonces, súper importante, acá también estamos escapando de solo poner soluciones de reciclaje, sino también fomentar otros tipos de modelos de consumo, que son como los que más nos van a afectar a nosotros como usuarios. Y después, en todo lo que respecta a la reciclabilidad, efectivamente necesitamos potenciar la reciclabilidad en aquellos tipos de plásticos que son no solo técnicamente reciclables, sino que económicamente viables, y ahí la ley REP debería crear efectivamente todos los incentivos para avanzar en esta estrategia. Sin embargo, la provisión o regulación de plásticos de un solo uso incorporó un espacio muy importante para promover la parte de la factibilidad económica en torno al reciclaje, que tiene que ver que se introduzca material reciclado dentro de productos nuevos, ¿cierto? Y ahí hay un tremendo desafío normativo que efectivamente me consta que están tratando de incorporar, porque si bien hay ciertos tipos de plásticos en los que se pudiese hacer esto, hay otros que no tienen el grado apropiado, entonces necesitamos también ahí avanzar en términos legislativos o normativos con otros ministerios también, y ahí para poder, ¿cierto?, fomentar, en el fondo traccionar la industria del reciclaje de tal manera de garantizar que haya una demanda de material reciclado. Hoy día en Triciclo ayudamos precisamente en todo esto. Nosotros hoy día, a día de hoy, ya hemos analizado decenas de miles de SKU en diferentes clientes nuestros, que son
no solo productores, pero también importadores, hemos analizado sus empaques, hemos determinado que casi llegando al 20% solo son envases que tienen un excelente tipo de reciclabilidad, ¿cierto? Y cuando hablamos de reciclabilidad, hablamos de no solo que sea técnicamente reciclable, sino que cada componente, sino que los componentes efectivamente se puedan separar y que además sean reciclados en territorio nacional o condominio. Hay una cadena perfectamente diseñada y trazable para el reciclaje de esos materiales fuera de Chile. Entonces hoy día hay un tremendo desafío en torno a la reciclabilidad de los envases y esta ley evidentemente ataja un porcentaje de eso, normándolo y poniéndole ciertas restricciones. En Triciclo, ya te digo, hemos venido hace mucho tiempo trabajando en eso. A día de hoy hemos analizado gran parte de las marcas propias de Walmart, por ejemplo. Walmart se puso un desafío de hacer una hoja de ruta para que todos sus envases sean 100% reciclables localmente. Entonces, ya con ellos nosotros implementamos la eliminación del Plumavit y del PVC, que estaba presente en muchos envases, y lo eliminamos de los envases de tal manera de fomentar su reciclabilidad. Evidentemente, dentro de esos productos, algunos cabrán dentro de la política de plásticos de un solo uso. En Sodimac se aleja un poco a esta política, pero los hemos ayudado en lo mismo, también no solo reemplazando el 100% del PVC y del EPS, pero también reduciendo los sobreempaques, que también es una parte importante cuando hablamos de eficiencia en el uso de recursos naturales, independiente de si estos recursos son renovables o independiente de si este material finalmente puede ser o no reciclado. Entonces, también hemos avanzado en ayudar a empresas en evaluar cómo avanzar hacia esta compostabilidad que mencionaba Guillermo, ¿cierto? Van a haber ciertos productos que podrían estar utilizándose soluciones de compostaje, y aquí hay un tremendo desafío, y lo que hemos hecho nosotros es, por un lado, validar si es que esa compostabilidad es real, después también entender cuáles son las brechas que existen en el territorio nacional para que esa compostabilidad se pueda llevar a la práctica y al mismo tiempo implementar soluciones de cierre de ciclo, ¿cierto? O sea, es muy importante, por un lado, entender, bueno, mi empaque o mi producto tiene ciertas características de reciclabilidad o no reciclabilidad, cómo lo puedo identificar y cuáles son las alternativas que tengo para ese mismo envase. Las alternativas es importantísimo aquí analizarlas desde una perspectiva de impacto ambiental. A veces uno puede creer que porque salió del plástico y se mete en otro envase, como mencionaba, el caso de las bolsas plásticas, ¿cierto?, que migraron a las bolsas de papel, que probablemente, claro, en según qué condiciones tienen un impacto menor que las plásticas, pero también tienen un impacto. Entonces es muy importante siempre analizar los impactos de las diferentes alternativas disponibles, y eso en Triciclo lo venimos haciendo hace tiempo, pero también una vez que determinas cuál es una posible solución, necesitamos hacer el doble clic y entender si esa solución efectivamente tiene una posibilidad de ser implementada con un cierre de ciclo completo en Chile, y ahí en Triciclo es donde traemos a flote toda nuestra red, ¿cierto? La red de puntos limpios que operamos para los diferentes clientes, y cómo en el fondo podemos hacer uso de esa red para, antes de que nos llegue la colecta casa a casa, en los orgánicos, etcétera, cómo podemos también apalancar esa red para poder ir desde ya cerrando los ciclos de los diferentes productos. Después también hemos avanzado incorporando formatos diferentes a la reciclabilidad en diferentes sectores. Y aquí traigo un ejemplo de una empresa que ayudamos hace algunos años y que hoy día seguimos trabajando con ellos, que es Empresas de María, que a través de un proceso de innovación pudimos incorporar criterios de economía circular en su modelo de negocio, y decidieron salir en ese momento con un spin-off, ¿cierto?, que es esta marca Ecocarga, que lo que busca es evitar la generación de nuevos envases a través de un formato de relleno, con toda la tecnología que esto requiere para garantizar no solo las correctas condiciones del producto, ¿cierto? O sea, que ese detergente no pierda características ni calidad. Entonces aquí hay toda una parte tecnológica y de control de la cadena, de tal manera de garantizar eso, pero también
evidentemente con una propuesta de valor que sea buena para el bolsillo, llamémoslo así, que es sumamente importante. No podemos seguir esperando que la sostenibilidad esté subvencionada, ¿cierto? No podemos, todo lo que sea sustentable no puede siempre ser más caro, necesitamos llegar a todo el mundo con las soluciones que efectivamente son mejores para el medio ambiente, y a día de hoy estamos con ellos, de hecho, formalmente para expandir este programa, este producto, ¿cierto? Esta manera de consumir a mercados internacionales. Acá hay un gran desafío, por ahí en una pregunta creo que apareció, hay ciertos productos en Chile que no pueden ser vendidos en formato de relleno. Esta conversación evidentemente escapa a la ley de plásticos de un solo uso, pero al final estamos hablando de lo mismo, cómo cambiamos ciertos modelos de consumo, y existen barreras todavía legislativas o normativas para implementar otros modelos de consumo, ¿no? en ciertos espacios como belleza, etc. Y estamos desarrollando, y con esto quería concluir con una primicia que por ahí Guillermo mencionó, de startups que están queriendo entrar con soluciones diferentes para el sector del delivery, sobre todo el sector del delivery de comida o incluso de despacho en general a domicilio. Y nosotros en Triciclos estamos a puertas de lanzar un nuevo producto que se llama Retorna, que busca efectivamente llevar una solución de retornabilidad al mundo de la comida preparada por ahora, pero evidentemente para después avanzar en otros sectores. Hoy día, efectivamente, el sector de la comida preparada está bastante amenazado por esta misma ley, pero nosotros lo que vemos es que aquí hay una tremenda oportunidad. Hemos hecho encuestas, hemos visto, nosotros trabajamos muy en alianza con empresas de delivery, donde efectivamente los consumidores hoy día no están cómodos con la cantidad de basura que generan productos, ¿cierto?, de sus hábitos de consumo a domicilio. Entonces ahí hay una tremenda oportunidad a través de la cual podemos apalancar valor para esos clientes con una nueva propuesta, ¿cierto? Entonces hoy día no es solo un tema de resolver la generación de residuos producto que está la ley de plástico de un solo uso, sino que porque vemos que hay un potencial también, una propuesta de valor interesante para ese consumidor que efectivamente va a generar mayor satisfacción, ¿cierto?, en él. Entonces, estamos lanzando Retorna, que es una plataforma de envases retornables, ¿cierto?, que conecta a usuarios, restaurantes y proveedores, garantizando la trazabilidad de estos envases de tal manera de poder garantizar que estén permanentemente en uso y también que de esta manera vayamos alejándonos, ¿cierto?, de la necesidad de estar generando envases nuevos cada vez que hacemos una compra por delivery. Hoy día nuestra solución trae un software de trazabilidad, además de una pasarela de pago. Contamos con la red de operación a través de buzones, ¿cierto?, así como otros espacios de recepción para logística reversa, para luego un higienizado de los envases y una integración después con los canales de venta, así como esta plataforma te permite tener una comunidad de usuarios que ya, grandes de ellos ya están subidos a la plataforma para empezar a adoptar este nuevo hábito. Estamos a puertas de salir dentro de algunas semanas en alianza con uno de las empresas de delivery y algunos restaurantes para empezar un piloto de cómo podemos implementar esto, al mismo tiempo que se unió a nosotros una empresa que hoy genera envases de un solo uso, de aquellos que van a ser regulados, pero que está viendo que existe ahí una oportunidad para poder subirse al carro de este nuevo formato de consumo. Así que en conjunto lanzaremos esto de aquí a poco, estén atentos y feliz de, evidentemente, después poder conversar y mostrarles, ¿cierto?, otro tipo de soluciones que están naciendo desde Triciclo para poder mejorar la sostenibilidad, no solo desde el reciclaje, sino desde otras capas, ¿cierto?, de la economía circular. Porque efectivamente necesitamos ir al diseño, y el diseño no es solo la materialidad del producto, sino que también el diseño de cómo lo consumimos. Muchísimas gracias. Estaba mute. Muchísimas gracias, Vero, por tu presentación, muy complementaria, y yo creo que además
estas nuevas políticas públicas, además de reducir el impacto ambiental, también generan un montón de externalidades positivas, de posibilidades de innovación. Vemos muchos startups generando diseños, nuevas soluciones muy, muy interesantes, y también oportunidades de empleo. Yo creo que se está reacomodando la economía también para ofrecer soluciones que sean ambientalmente y socialmente mucho más favorables para nuestro país. Y agradecer a todos los conectados. La verdad es que vi ahí que tuvimos más de 165 conectados en algún minuto, y muchísimas gracias por el interés y la gran cantidad de preguntas. Debido al tiempo que es acotado, vamos a dar unos 10 minutos para responder preguntas. Las que queden en el tintero, vamos a intentar resolverlas ex post y hacerlas llegar o publicarlas en algunas de nuestras plataformas. Así es que vamos a partir con algunas de las preguntas. La primera es de Alejandro. Muchas gracias, Alejandro, ahí por dejarnos tu pregunta. Y pregunta, ¿qué pasa con los patios de comida? Debido a que son un área común, ¿se considera eso como dentro o fuera del local? Guillermo, yo creo que de pronto esa pregunta puede ser para ti. Sí, genial. Estoy conectado con el audio en el teléfono y el video en la cámara porque está súper malo acá en el ministerio la conexión con Zoom, a veces no coinciden bien, pero se me escucha bien, Vero, ¿cierto? Te escuchamos perfecto, sí. Perfecto. Mira, la ley señala en la definición de establecimiento, perdón, en la definición de consumo dentro del establecimiento, dice consumo de comida preparada dentro del establecimiento de expendio de alimentos o de algún espacio adyacente al mismo habilitado para estos efectos, ¿ya? Esa frase se puso expresamente pensando en los patios de comida. O sea, en los patios de comida se considera consumo dentro del establecimiento. Y eso es cosa de revisar la historia de la ley. Es claro que ese fue el sentido y es claro además literalmente lo que ahí se señala. O sea, los patios de comida tienen que cumplir con esto como consumo dentro del establecimiento, lo que significa que todo lo que ahí se entregue va a tener que ser reutilizable. Perfecto, muchísimas gracias, Guillermo. También nos consultan respecto de qué pasa con los plásticos de otros tipos de productos, de otras categorías que no sean alimentos, como por ejemplo jabones o detergentes, etcétera. Claro, es una gran pregunta que muchas veces nos hacen. Por eso me parecía súper importante, Vero, partir con la mirada de conjunto, ¿cierto? Esto no, o sea, el problema de los plásticos es sumamente complejo. Y también la otra Vero también lo dejó muy claro. Aquí no hay, ante todo este tipo de problemas complejos, no hay balas de plata, no hay una solución única que lo va a resolver todo, ¿cierto? Tenemos que avanzar en paralelo en distintos ámbitos, ¿ya? Y este proyecto de ley se propuso abordar este ámbito en particular que tiene que ver con la comida preparada y con las botellas, ¿cierto? Todo lo otro, los detergentes y en verdad todos los envases plásticos están cubiertos por la ley REP, ¿cierto? Y en ese sentido, ese es el mecanismo que tenemos para poder avanzar muy fuertemente hacia la circularidad en esos ámbitos. O sea, no estamos hablando de productos que están en tierra de nadie, no, están absolutamente cubiertos por la ley REP con una serie de exigencias bien concretas que ya señalé durante la presentación a entrar en vigencia a partir del año 2023. Y eso aplica, ¿verdad, Guillermo, para todos aquellos formatos que son retornables también? ¿Qué pasa con la retornabilidad de otro tipo de productos? Claro, en la ley REP. Exacto, en la ley REP nosotros lo que hemos establecido en el decreto, específicamente en el decreto de envase y embalaje, lo que hemos establecido es que queremos dar un incentivo a la retornabilidad, ¿ya? Y en ese sentido, lo que hemos hecho es que los envases retornables no tienen que cumplir con una meta. Acordémonos que el cumplimiento de una meta viene aparejado de un costo para las empresas, ¿cierto? Y por lo tanto estamos exhibiéndolas de ese costo, justamente para que al hacer el análisis opten por envases retornables, ¿cierto? Mencionar también que en el mismo decreto REP hemos establecido un conjunto de otras acciones para promover
otras formas de entrega de los productos para promover lo que se denomina, un poco lo que hablaba la Vero, ¿cierto? Los cambios en el diseño, en lo que ocurre aguas arriba, no en el momento solamente de que los productos se convierten ya en un residuo, y ahí hemos establecido, por ejemplo, proyectos, o sea, beneficios concretos para proyectos de reducción que le hemos llamado, donde si una empresa logra entregar los mismos productos, como es el caso, por ejemplo, de Ecocarga, que comentaba Vero de la Cerda, ¿cierto? Como el caso de Ecocarga, que vende el mismo producto, pero ahora lo vende con un envase reutilizable, eso también tiene una bonificación adicional. Y así una serie de otros incentivos que hemos dado para no solamente reciclar más, sino que también tengamos un diseño distinto del tipo de productos que se están ofreciendo. Ahí, Guillermo, otra pregunta respecto de las certificaciones. ¿Qué pasa con quién va a certificar a los envases plásticos que se importen o las materias primas que se importen en ese sentido? ¿Hay algo? Claro. Ya, metámonos entonces al tema de la certificación. De certificación, sí. Exacto. Hay certificación y certificación de distintos temas, ¿cierto? Por ejemplo, se va a certificar que la botella tiene un cierto contenido de material reciclado. Eso es algo que va a tener que certificarse para el mundo de las botellas. Para el mundo de los plásticos certificados para uso en comidas preparadas, platos, vasos, etcétera, etcétera, eso nosotros en este momento estamos ya finalizando el desarrollo de la normativa técnica respecto de cómo se acredita que un plástico es plástico compostable a nivel domiciliario. La normativa técnica para la compostabilidad a nivel industrial ya existía, de hecho, ¿ya? Y por lo tanto, estamos trabajando en eso, y en el reglamento, como señalaba, vamos a establecer todas las exigencias que tienen que cumplir esos plásticos certificados. ¿Cómo se hace para certificarlo? Van a haber agencias certificadoras, como hoy día tenemos, por ejemplo, en nuestro acuerdo de producción limpia del ecoetiquetado, hay distintas empresas que se dedican a la certificación de productos, ¿cierto? Que ellos van a verificar el cumplimiento de todos los requisitos que están contemplados en el reglamento, que vienen obviamente de la ley, y una vez que ellos traen esta verificación del cumplimiento de los requisitos, nosotros les vamos a otorgar este certificado, ¿ya? En relación uno dice, bueno, ¿y qué pasa con los productos importados? Las normas que nosotros estamos aplicando acá, las normas técnicas, están basadas en normas de referencia internacionales, ¿ya? Y por lo tanto, un plástico o un producto plástico que está certificado a nivel internacional digamos, no son mucho las normativas técnicas para este tipo de cosas, sino que básicamente para una empresa que opera en Tailandia, digamos, y que está certificado con una determinada norma, en Chile va a poder certificarse muy fácilmente, porque en el fondo la norma que nosotros hemos tomado como base son las mismas. Súper, muchas gracias, Guillermo. Preguntaban por ahí, ¿qué pasa con las botellas de agua purificada? ¿Esas en qué categoría quedan? Eso queda dentro de botella de bebestible, o sea, en el fondo, porque se habla no solamente de bebida, sino que se habla de bebestible, donde puede ir el agua con gas, el agua purificada, el agua mineral, la bebida, los jugos, etc. Perfecto. Aquí una pregunta para triciclos. Perdón que se me perdió, hay muchas preguntas. Es que si tienen considerado, pero en su modelo de negocio, alguna ganancia económica aparece aquí para el material reciclado que están recibiendo. ¿Para la persona que lo lleva? Sí. Un sistema de incentivo. ¿Sistema de incentivo? Sí. Nosotros hemos implementado, y esto no es nuestro, en diferentes países se han implementado diferentes sistemas de incentivo. No necesariamente son efectivos, o sea, depende de cómo se implementen y sobre qué. Existe también un tema ahí de no querer incentivar un sobreconsumo tampoco, ¿cierto? O sea, no hay que calibrarlos bien de tal manera de que no te resulte mejor comprar, no sé, te voy a inventar, 10 botellas chiquititas para llevarlas al punto de reciclaje versus dos grandes, porque de esa manera ganáis más puntitos cuando eso es peor para el medio ambiente, ¿cierto? Entonces ahí hay un tema que considerar en todo esto siempre hay que considerar todos los impactos que se generan como en global en todo el hábito de consumo.
En términos de incentivos, sí hemos implementado algunos, sobre todo para campañas específicas, donde se requiere, ¿cierto?, una recolección más alta en un periodo determinado, y en otros países también vinculados a algunos materiales que son tal vez más difíciles de sacar de las casas de las personas, ¿cierto? Hay ciertos materiales que o bien son difíciles de distinguir o efectivamente son más complejos de separar, limpiar, etcétera. Entonces ahí, en esos casos, probablemente un modelo de incentivo podría generar un impacto. Ahora, es importante que entendamos que también es nuestra responsabilidad hacer el cierre de ciclo, ¿cierto? O sea, eso no exime a los productores, eso no exime a los gobiernos, ¿cierto?, que tienen que regular, pero nosotros también tenemos un rol que jugar, porque somos nosotros los que elegimos, ¿cierto?, las cosas que consumimos, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Muchas gracias, Vero. También nos preguntan, Guillermo, ¿cómo hacen las startups o cómo hay una vinculación entre las startups y el ministerio? ¿Es que hay algún scouting, hay alguna mesa en donde estas empresas que están desarrollando innovación en esta materia o en otras vinculadas a economía circular se puedan acercar o contactar con el ministerio? Nosotros, y esto creo que tú puedes dar fe, Vero, también Sí. la otra Vero, ¿cierto? Hemos sido un ministerio y una oficina bien de puertas abiertas. En ese sentido, existen mecanismos para poder, o sea, en los procesos, digamos, regulatorios hemos establecido procesos participativos, también la hoja de ruta, etcétera. Y también existen mecanismos que están siempre abiertos, como personalmente soy sujeto de la ley de lobby, por lo tanto me pueden solicitar una reunión por ley de lobby para presentar, digamos, iniciativas. Nosotros no le ponemos un sello a un producto, me explico, en el sentido, le ponemos un sello en procesos validados, como es la ecoetiqueta de reciclabilidad que hablábamos antes, pero si alguien dice, tengo aquí un producto, nosotros no podemos patrocinarlo como producto per se, ¿cierto? Pero sí, si quieren presentarlo y conocer nuestra visión, por supuesto que pueden hacerlo. Decir también que nosotros trabajamos muy de la mano con Corfo, que es nuestro aliado principal en todo lo que tiene que ver con promover las startups, ¿cierto? Y ahí tenemos un trabajo muy potente. Ellos tienen una serie de instrumentos específicamente enfocados en economía circular que han venido desarrollando ya en los últimos 3 años. Así que también es importante mirar lo que hay en Corfo en estos temas. Vero, me gustaría aclarar una cosa porque hay varias preguntas que vienen en el chat que tienen relación con un tema que tiene que ver con algo que tal vez no fui suficientemente claro en la presentación, que tiene que ver con qué se entiende por comida preparada, ¿ya? La comida preparada, la ley establece que dice, son bebestibles, alimentos, comida de cualquier tipo, preparadas por un establecimiento de expendio de alimentos, listas para su consumo, sean frías o calientes. Y dice, pero esto es lo importante, dice, se encuentran incluidas aquellas comidas preparadas fuera de un establecimiento de expendio de alimentos, pero expendidas en este, y cuya fecha de vencimiento o plazo de duración no sea superior a 5 días, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí preguntaban de una carne congelada, eso no estamos hablando de eso en esta ley. Estamos hablando de la comida preparada que se sirve ahí mismo, ¿ya? Alguien consultaba, no me acuerdo, había otro ejemplo también de ese tipo, el Tetra Pak, por ejemplo. Sí. Claro, un vaso de jugo no está incluido porque eso no es algo que tenga una duración inferior a los 5 días. Eso. Súper. ¿Qué pasa si es que en el caso de las botellas, preguntan varios ahí también, cambian de formato, de botella a vaso o a caja o a otro formato para transportar esas bebidas? Parece Ahí que no yo caché creo que tanto la pregunta. es como buscar un resquicio. Si lo que se está regulando es las bolsas, o sea, perdón, es las botellas, ¿qué pasa si yo le cambio el envase a ese líquido o a ese bebestible? Si en vez de vender como una botella de bebida, vendo como botella en vaso, algo así. En un En un vaso, vaso, ¿no? Vaso con tapa. vaso que Está son con prohibido, ¿no? tapa sellada o es en una caja, no tengo idea, Tetra Pak. En una caja de Tetra Pak.
Bueno, o sea, claro, resquicio puede haber para todo. Habría Claro, que es sentarse. como buscarle, O sea, como que nosotros lo que invitamos más que buscar el resquicio, claro, es como no, echa la trampa, lo que queremos es que la ley se cumpla, claro. ¿cierto? Y por lo tanto, encontrar como más bien usar la creatividad para ver cómo podemos dar cumplimiento a lo que la ley señala, más que empezar a Más que para darle burlar la ley, claro. Y el Exacto. tetra tiene plástico además, po, ¿no? Entonces, ¿entraría o no, Guillermo? Entra la ley REP. No, pero en esta regulación. Mm, Bueno, te hice yo una pregunta, me puse como del público. eh, yo diría que no, o sea, por lo menos no estaba pensado así. O sea, en el fondo, la ley no está pensada para regular el jugo en caja, en botella, en una cajita tetra. ¿Me explico? Si uno revisa, porque botella plástica se define como recipiente de plástico que sirve para contener bebestibles. Pero si uno revisa la historia de la ley, en ningún caso eso estuvo pensado. ¿Me explico? Estaba Sí, claro. pensado en la botella la botella de PET. En eso se pensó. Y ya para ir cerrando, en honor al tiempo, para pensar cerrar las 11:10, ¿qué pasa preguntan con el alcance de las fechas, de estos 5 días que tú señalas, Guillermo, que con un vencimiento posterior a los 5 días no sería considerado? ¿Qué pasa con la comida que la definición de preparada y el alcance de calentar esta comida, por ejemplo, si se vence posterior al día 5, pero se calienta en la tienda? Mira, yo creo que van a haber un montón de casos Eso así como probablemente va a ser grises. Van a haber casos un de montón de borde casos que grises. probablemente Claro, o sea, la a ver, regulación. lo que estoy entendiendo es el ejemplo es de un producto que llega al, no sé, voy a inventar, alguien que vende pizza congelada, ¿cierto? O sea, que vende pizza, a ellos le llega congelada, la puede almacenar ahí hartos días y ellos la calientan y la venden, ¿no? O sea, eso claramente es consumo, o sea, El ahí tú consumo tenías en un el producto local, que de cara al consumidor no le va a durar 5 días, ¿cierto? claro. ¿Me explico? Entonces esa sería la interpretación, pero de no, hay que sentarse a ver, digamos, o sea, siempre en todos los casos empiezan a aparecer los casos raros, etcétera, y eso hay que analizarlos como con detalle uno a uno. Perfecto. Ya, ahí están saliendo muchísimas de esas preguntas: ¿qué pasa con un sándwich? En fin. Pero yo creo que el espíritu de la ley precisamente es aquello que el consumidor, nosotros como consumidores nos sentamos en un local y vamos a consumir o lo vamos a llevar vía delivery. Uh-huh. Yo creo que eso es más bien el espíritu en general. Oye, nada, solo contarles que van a quedar disponibles tanto las presentaciones como este webinar en nuestro canal YouTube. Muchísimas gracias por el interés y de seguro seguiremos avanzando en las novedades de la regulación o en todas las otras materias de política pública en las cuales se está avanzando de manera acelerada, por lo cual es muy necesario y lo cual nos tiene muy contentos también. Así que muchísimas gracias, Guillermo, Vero, por contar con ustedes y con toda su experiencia. Muy buenos días y que estén todos muy bien. Muchas Muchas gracias, gracias. Vero.